Reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy sola, pero tú no me abandonas. Estoy desalentada, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquila, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú sabes el camino para mí. Señor Jesucristo, nosotros te adoramos. Antes viviste una vida humana sujeta a las limitaciones del tiempo. Ahora eres siempre el mismo, ayer, hoy y por siempre. Antes estabas reducido a un solo lugar. Ahora estás presente donde quiera que los seres humanos se vuelven a ti. Antes solo te conocían los que te veían cara a cara. Ahora tu amor se extiende por todo el mundo. Jesús, por encima del tiempo y del espacio, nosotros te adoramos. Amén. Pueblos, batid palmas todos juntos, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es admirable. Él es el gran Rey de la tierra entera. Dios asciende entre aclamaciones, y el Señor entre sones de trompetas. Cantad y ensalzad a Dios, cantad y ensalzad a nuestro Rey. Dios es Rey de la tierra entera. Cantadle vosotros un himno. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Bendito y alabado es, bendito y alabado es, bendito es, bendito es. Desde el fondo de mi alma, brota un canto agradecido, de adoración y de alabanza, al que lo es todo para mí. Bendito y alabado es, bendito y alabado es, bendito es. Todo mi ser en su presencia se abre camino a su luz. Olvido el polvo del que salgo al levantar mi
Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que es este un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió: Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, 2 hombres aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron, porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos 2 les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los Olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde estaban, quedaron y subieron a su cuarto. Queridos, no os asombre como algo inesperado la tremenda prueba desatada contra vosotros. Alegraos más bien de compartir los sufrimientos de Cristo, para que el día de su gloriosa manifestación también vosotros saltéis de júbilo. Dichosos si sois ultrajados por seguir a Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu glorioso de Dios alienta en vosotros. Así que someteos al poder de Dios, para que Él os encumbre en el momento oportuno. Confiadle todas vuestras preocupaciones, ya que Él se preocupa de vosotros. No os dejéis seducir ni sorprender. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, conscientes de que vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y Dios, fuente de todo bien, que os ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna, después de estos breves padecimientos, os restablecerá, os confirmará, os fortalecerá y os colocará sobre una base inconmovible. Suyo es el poder para siempre. Amén. Jesús les dijo: Cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las escrituras. Y añadió: estaba escrito en el Mesías, tenía que morir y resucitaría al 3er día. Y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí, Jerusalén, hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Más tarde Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios.
Queridas hermanas, hermanos, que la paz del Señor sea con todos vosotros. Los textos que hoy hemos leído nos recuerdan que apenas unas semanas después de la resurrección, Jesús se encuentra hablando con los discípulos, explicándoles todo lo que había sucedido los días anteriores y revelándoles aquello que aún no conocían o no entendían. Después de la conversación, los llevó al Monte de los Olivos y delante de ellos fue elevado a los cielos. Con ello, Lucas cierra la historia de Jesús en la tierra. Pone el punto final a una historia que comenzó en el templo, con la anunciación a Zacarías delante del altar del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Y que termina también en el templo. Los discípulos, después de ser testigos de la ascensión, estaban constantemente en el templo orando y bendiciendo al Señor. Pero el autor del Evangelio, Lucas, deja muy claro que ese final de la historia terrena de Jesús es al mismo tiempo y de forma inseparable el principio de nuestra historia como testigos. Por ello, cuando retoma el relato para iniciar su segundo volumen, el libro de los Hechos, lo hace repitiendo el acontecimiento de la ascensión. De esa manera, la historia de los ahora ya apóstoles, como testigos de la obra de Dios y anunciadores de su reino, se engarza inseparablemente en la historia de Jesús de Nazaret. La ascensión es presentada no como una marcha de Jesús, finalizada ya su misión, sino como el eslabón que firmemente une la historia de Jesús con la historia de los discípulos, con nuestra propia historia, como creyentes y testigos. Y los cielos, el espacio representativo por excelencia de la presencia de Dios y de la realización plena de su voluntad, es mostrado como el destino de Jesús y ofrecido a nosotros como nuestro destino también. Pero no hay que entender esos cielos como una recompensa a una vida de sufrimiento y vejaciones, o un premio a un buen comportamiento según los cánones de la ética o la educación imperante. Expresiones como la de «se ha ganado el cielo» o «Dios se lo pagará con un lugar en el cielo» no hacen sino devaluar el sentido del cielo o del reino de los cielos en la comprensión del Evangelio y en cierto modo mercantilizarlo al hacerlo alcanzable mediante méritos o como pago a esfuerzos o acciones, o compensación por los sufrimientos soportados. Si aquí sufrimos, allí gozaremos. Es una afirmación muy utilizada para conformar a mucha gente. Para Jesús, los cielos son la plena integración en la acción de Dios, en la realización de su voluntad. Una voluntad que tiene que ver con la integridad de la creación, que tiene que ver con la vida digna y feliz de las mujeres y hombres de nuestro entorno, o de más allá de nuestras fronteras, del mundo entero. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Los cielos es la vivencia de la comunión con Dios y con los demás. El Padre está en mí y yo en vosotros. Si el Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación, el anuncio de la bondad de Dios para con nosotros, la proclamación de la vida plena a la que Dios nos invita, el Evangelio acabase con las últimas palabras de los textos que llamamos con ese nombre, lo privaríamos de su profundo significado. Los relatos de los evangelios quedarían reducidos a una bella historia de un hombre excepcional que vivió una vida azarosa y que, como en un buen guión de película,
te hacen sentir la tragedia de su muerte para después. ¡Sorpresa! La historia tiene un final feliz. Pero el Evangelio continúa. La historia de los discípulos de Jesús, como decía antes, se engarza inseparablemente en la historia de Jesús de Nazaret. Y el Evangelio, la buena noticia, continúa. Continúa hoy en nosotros. Si nosotros, discípulos de Jesús, no nos quedamos mirando al cielo, sino que miramos con la misma mirada de Jesús para ver dónde está la necesidad, dónde está el problema, y actuamos siguiendo el ejemplo de Jesús. De la misma manera que Jesús, miramos y vemos la necesidad de los que en estos momentos de crisis están pasando tremendos apuros económicos. Algunos no tienen ni para abastecerse de lo más básico, como es el alimento. De la misma manera que Jesús se conmovió, a nosotros también nos conmueve. Y de la misma manera que Jesús procuró que ninguno marchara de vacío, nosotros trabajamos cada día con las fuerzas que Dios nos da para proveer de alimento a los que tienen hambre. De la misma manera que Jesús, miramos y vemos la necesidad de los que se sienten desamparados, desatendidos, de los que sienten la angustia de la soledad, de los que, como única respuesta a sus solicitudes o demandas, encuentran el silencio administrativo. De la misma manera que Jesús se conmovió, a nosotros también nos conmueve. Y de la misma manera que Jesús recibió a todos los que a Él acudían, recibimos a quienes vienen a nosotros para ayudarlos, animarlos, consolarlos o exhortarlos. De la misma manera que Jesús, miramos y vemos las injusticias de nuestro mundo, las desigualdades sociales, pobreza, el sexismo, el racismo, la violencia, el abuso, el deterioro de la naturaleza, el maltrato a los animales. De la misma manera que Jesús se conmovió, a nosotros también nos conmueve. Y de la misma manera que Jesús no se conformó, sino que destapó y denunció toda maldad, nosotros nos oponemos a la injusticia. Es mucho lo que vemos si miramos con la misma mirada de Jesús, atenta, amorosa, compasiva, limpia y nada ingenua y fácil de engañar. Y es mucho también lo que hacemos si somos verdaderamente sus discípulos y seguimos sus enseñanzas y su ejemplo. Y de la misma manera que Jesús, seguramente nuestra vida no será una vida fácil y cómoda, ya que constantemente se nos exhorta, como luego cantaremos, a trabajar, que somos siervos de Dios. Como Jesús, sufriremos la decepción de los desagradecidos. ¿Recordáis la sanación de los 10 leprosos? Y las burlas, o el rechazo de los que no entienden o no aceptan nuestra forma de vida. Y hasta en algunos casos, persecución, cárcel o muerte. Y es que los poderes de este mundo se sustentan en el miedo y en el odio, y no soportan la libertad con que Dios nos hace libres. Pero, aunque no sea una vida fácil y cómoda, es una vida plena, en la que el amor de Dios hace rebosar de alegría nuestro corazón cada vez que vemos una mirada de agradecimiento, de alivio, cada vez que vemos el esfuerzo de nuestro hermano y compartimos palabras y gestos de ánimo y fortaleza, cada vez que sentimos paz por el deber cumplido.
Queda mucho, mucho por decir, pero no seré ahora yo quien ponga las palabras. Que cada uno de vosotros, guiado por el Espíritu Santo, mire a su alrededor y reconozca cómo Dios se hace presente en nuestro mundo, cómo la vida del Jesús resucitado se manifiesta en nuestro mundo. Querría terminar aquí, pero hace un rato estoy viendo caras con expresión de no, pero si es que total yo no hago nada, o si es que lo que yo no es tan poca cosa. A los primeros os recuerdo el ejemplo que pone Pablo sobre el cuerpo humano. Todos entendemos muy bien que ni los ojos caminan, ni los pies hacen la digestión, ni el estómago puede pintar un cuadro. En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, hay muchos miembros y cada uno tiene una función. En lo que hacemos como cuerpo de Cristo, todos tomamos parte. Y a los segundos, no os dejéis engañar por las apariencias. Solo parece que es poca cosa en comparación con todo lo que vemos por hacer. Pero recordad que ni Jesús sanó a todos los enfermos que había en el mundo en su tiempo, sino a los que estaban a su alcance. Así pues, no valoremos en poco el bien que hacemos, pues si lo hacemos por amor, estamos realizando la obra de Dios y haciendo realidad su reino. Que el Señor os bendiga. Amén. Sintamos la libertad de orar al Señor. Un tiempo para la oración libre y espontánea, en voz alta o en silencio, en el que podamos darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y presentarle también nuestras súplicas y peticiones.
terminamos orando juntos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Necesitamos de la aportación de todos para el sostenimiento de la Iglesia y seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha dado de ayudar y sostener al que nos necesita. Que nuestra ofrenda sea una alabanza viva a ti, Señor, como un canto nuevo de adoración. Queremos entregarla, que nuestra vida sea como una ofrenda buena en tu altar, como aroma suave de puro amor. Queremos entregarnos, recibe nuestra ofrenda, Señor. Jesús ascendió a los cielos y nos envió a nosotros a seguir con la misión que Él había iniciado. Vayamos pues, y que en estos tiempos, cuando predicamos al resucitado, no nos quedemos mirando al cielo viendo cómo Él se aleja. Que en estos tiempos, cuando nuestro pueblo nos necesita como Iglesia, tengamos conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos hace testigos más allá de nuestras paredes. Que lleguemos hasta las partes más lejanas de la tierra, hasta los más necesitados, los enfermos, los tristes, los marginados, los olvidados, para que la luz del Cristo resucitado resplandezca en medio de todos. Amén. Y juntos pedimos la bendición de Dios. Que el Señor nos conceda su Espíritu, que baje a nosotros su bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos, que nos mire con cariño y nos dé su paz, para que sintamos siempre su mano protectora. Amén. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, con su sangre, sí, mi espíritu liberó. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y alabanza y digno de honor es Él. Y ha redimido, sí, con su sangre, sí, espíritu